ven ustedes, la vida muta y las cosas también mutan. Entonces, también tuvimos un fallido intento, como ven ustedes, con el archivo del profesor Marshall. Entonces, gentilmente, el profesor Cruz se ofrece para iniciar la actividad de la mañana. La conferencia del profesor Cruz se llama Naturaleza e Historia del Consumo en la Historia Natural de Plinio. Esperemos... no tiene archivo así con esto. No, sí tengo. No. Muy buenos días a todos. Participo en la Semana de Estudios Romanos hace ya muchas versiones y siempre es un agrado. Y como hemos estado conversando, el año 2023 se cumplen los 50 años de estas semanas. Y para los estudiantes de la universidad, el cálculo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es que es la actividad más longeva y más continua en historia realizada en Chile, ¿no? Esta jornada, en cualquier ámbito, no solo de historia antigua, también de historia de Chile. Voy a hacer una presentación releída y comentada de esta naturaleza, consumo y lujo en la historia natural de Plinio el Viejo. Sabemos que es una obra que contiene muchos aspectos, ¿no? Y entre uno de ellos es esta historia de producción, consumo, lujo en el Imperio Romano a partir del tiempo inmediatamente posterior a las guerras púnicas, y que se extiende hasta el gobierno del emperador Claudio, a mitad del siglo I después de Cristo. Uno de los puntos a partir de los cuales el historiador construyó su relato fue el de la creciente riqueza y consumo derivado en lujo durante este periodo, principalmente en la ciudad de Roma. Una acción que Plinio consideró dispendiosa y que implicó una modificación negativa, según su narración, de la sobriedad de las costumbres que habrían caracterizado a Roma y sobre las cuales ésta habría construido su orden social. Puede identificarse el consumo y el lujo como el tema central de Plinio, tanto como en unas décadas más tarde el de la libertad lo será en el caso de Tácito. La obra de Plinio ha gozado de mucha consideración entre los estudiosos de la antigüedad, en parte porque contiene un método científico antiguo que permite reunir una parte considerable del conocimiento general, completo que se tenía en aquella época, en varias áreas, así como una extraordinaria descripción geográfica de aquello que en esos tiempos la cultura romana llamaba, el término de Plinio, nuestro mundo. También esta obra ha despertado el interés porque fue escrita en latín, lengua que no había sido mayormente utilizada para las descripciones científicas de este tipo. La historia de la recepción de la historia natural a través de los diversos siglos y su impacto ha sido debidamente documentada en muchas obras, particularmente en una que se llama The Classical Tradition, que es dirigida por Anthony Grafton, publicada en el 2010. Dentro de las valiosas informaciones entregadas por estos autores, destacamos la importancia que se le otorgó a Plinio y la forma en que sus informaciones sirvieron para que cada época confrontase con ellos sus nuevos logros. Esta obra de Plinio, esta descripción científica del mundo, la geografía, los animales, las aguas, las aves, los bosques, etc. Esta obra que tiene este carácter enciclopédico fue importante
en el momento de la conquista de América, porque sirvió de modelo a los cronistas españoles que llegaron a estas Indias y describieron el territorio, la gente, las riquezas. Y el modelo que utilizaban para hacer esa descripción, vale decir, su ordenación, la forma de describir, fue tomada de Plinio. Estos cronistas se encontraron con esta novedad, ¿no?, que existía en estos lugares, y algunas de ellas resultaban verdaderamente desconocidas. Entonces, justamente, además, la información contenida en la obra de Plinio sirvió para poder identificar algunas de las especies que se encontraban en el territorio. De modo tal que este Plinio, romano, antiguo, autor de esta obra monumental, tiene una presencia en las Indias, en lo que después se conoció como América. Este aspecto científico de la obra de Plinio es el que ha sido, diría, más reconocido, más valorado a lo largo del tiempo y de la recepción que se ha hecho. Pero menos valorado, en cambio, entonces se puede decir, ha resultado el tema de la riqueza, el consumo y el lujo, que es el que nos va a ocupar. De manera precisa puede indicarse que Plinio se ocupa del mencionado consumo, sobre todo en cuanto a despilfarro de un excedente generado a partir de las conquistas. Esto es, de aquel que, proveniendo de un enriquecimiento exagerado, vino a servir de base para consolidar el poder político y social de algunos, o el del delirante derroche particular de otros. En este escrito, en esta presentación, seguiremos al menos inicialmente el desarrollo del argumento a través de 3 directrices. Primero, el espacio que ocupa el tema dentro de la obra de Plinio, de la forma en que el autor definió este consumo excesivo, quiénes fueron sus productores y sus consumidores en aquellos tiempos, para finalmente intentar identificar y comprender las razones por las que ubica este proceso en un momento específico de la historia romana. El tema del lujo no se encuentra en capítulos dedicados específicamente a este argumento, ni tampoco a modo de extensas reflexiones. Aparecen como apuntes relacionados a los diferentes aspectos naturales que está tratando. De aquí que no resulte posible ni conveniente intentar una cirugía en la historia natural, según la cual la descripción científica sigue un camino, mientras que el diagnóstico social y moral, y aquí moral el término es costumbres, se podría hacer la traducción, el diagnóstico social y de cambio de las costumbres, entendido este término en su relación justamente que acabo de señalar. Una arraigada tradición interpretativa insistió en esta dicotomía durante mucho tiempo. Se recuperaba lo científico de Plinio, sus explicaciones, y en cambio su visión de las costumbres era dejado de lado. Lo más acertado parece ser abordar el texto como una totalidad, en que los primeros aspectos son descritos con un lenguaje sobrio. Cuando habla de descripción de ciencia es un lenguaje sobrio, tiende al elenco, a decir, estos son los árboles, estos son las acciones que se ha realizado el hombre respecto a él, estos son los animales. Aquí hay un lenguaje sobrio, correspondiente al objeto que tiene bajo observación, mientras que la apreciación de las costumbres, del lujo, tendió a explicarse a través de una forma retórica ampulosa, como ha destacado el comentarista de la edición publicada por la editorial Gredos en una nota explicativa. Gredos ha editado algunos libros de la obra de Plinio y lo más recomendable son sus notas, sus comentarios. Verdaderamente o para mí al menos han sido de una riqueza explicativa de gran calidad. De acuerdo entonces a los señalados, entraremos el análisis en torno a la descripción básicamente de los animales, libros séptimos y siguientes, de las aguas de mares y ríos, de los árboles y las plantas, libros 12 y siguientes, así como también con especial atención
las referencias finales del libro dedicado a las riquezas de la minería. Y en eso, lo veíamos ayer, sobre todo en las tierras de Hispania. Pero cabe señalar que también en diversas partes, y entremezclado con otras noticias entregadas en su nomenclátura, se ubican las reflexiones y apuntes de Plinio sobre el argumento. En la medida que se avanza la escritura del texto, los comentarios del autor tienden a hacerse más extensos y reiterativos respecto a este aspecto de las costumbres. De la totalidad de la creación natural, el ser humano resulta ser el gran consumidor, a diferencia de los animales que se sacian con la comida necesaria, sin acumularla. La acción de este animal, el hombre, para Plinio el más débil de todos los creados, ha sido devastadora en cada uno de los planos en los cuales ha intervenido sobre la naturaleza y sus habitantes. A partir de su debilidad ha establecido un dominio sobre la totalidad de los variados recursos. Sirven a modo de ilustración algunas de las palabras con que Plinio abre el libro séptimo. Es el hombre, ¿no?, el único de los seres vivos al que se le ha dado el dolor por la muerte, los excesos del lujo, y de manera ciertamente innumerables y a través de todos sus miembros, al único que se le ha dado la ambición, la codicia, un inmenso deseo de vivir, la superstición, la preocupación por la sepultura y también acerca de lo que sucederá después de él. Ningún ser tiene una vida más frágil y ninguno un deseo mayor de todo, un pavor más oscuro, una hazaña más aguda. 7.1. Esta visión estoica, escéptica de la condición humana es la que explica, según Plinio, el comportamiento sobre cada uno de los productos con fines de explotación y satisfacción propia. Una manera que se puede ejemplificar, cabe mencionar la descripción que él hace de los elefantes, un ejemplo que el autor considera representativo y con el cual abrió el libro octavo. Este es inmediatamente después del dedicado a los humanos. Los elefantes, como todos los animales, son vistos en sí, contienen una descripción, pero en la relación que los humanos han establecido sobre ellos. Estos elefantes tienen una independencia natural y así son descritos en la primera parte de la referencia. Luego los aborda en cuanto a su cercanía y utilidad para los hombres. Cercanía quiere decir semejanza, utilidad y servicio, además de la capacidad para establecer lazos afectivos y amistosos con las personas, aspectos en los cuales el autor repara de manera frecuente cuando describe a alguno de las especies de la Tierra. El elefante es el más cercano al ser humano por la comunidad de sentimientos y por una serie de habilidades compartidas. A la mencionada cercanía con los hombres agrega, en efecto, el elefante reconoce el lenguaje de su patria, obedecen las órdenes, tienen memoria de las tareas que han aprendido, deseo de amor y gloria, y aún más, cualidades que son raras incluso en el hombre: bondad, prudencia, equidad y también culto a los astros y veneración al sol y a la luna. El contacto con los humanos transformó de manera definitiva su existencia natural, debido al enorme interés que despertaron sus colmillos, convertidos en objetos de lujo, tráfico y adquisición, pero además por su uso en asuntos militares y de exhibición en la ciudad de Roma. La primera vez que se vieron en Italia, indica Plinio, tuvo lugar cuando Pirro los usó en Lucania en el año 472 de la fundación de la ciudad, 280 a.C. Posteriormente su presencia se hizo más habitual y figuraron utilizados como carros de guerra por los romanos en los años 275 y 250 respectivamente. Estos animales figuraron entre los primeros que fueron amaestrados e ingresaron al circo para hacer ahí las pruebas enseñadas por sus entrenadores, así como también fueron uncidos a partir de Pompeyo para destacar el triunfo de generales victoriosos en Oriente.
solo una referencia. Plinio humaniza mucho este relato, entonces cuenta cómo los elefantes despertaron una gran piedad en el público romano que asistía al circo, y cómo el público terminó de pie pidiendo que los liberaran, en una escena que la narro porque es una escena muy típica de esta aproximación que tiene Plinio. Siempre cuenta anécdotas a los animales, ¿no? Y de un elefante dice que le habían enseñado unas letras y que le costaba aprenderlas. Y que el guardia, el que estaba encargado en la noche, descubrió al elefante practicando solo, ¿no?, a escribir las letras para que el otro día le salieran bien, ¿no? Ese tipo de humanizaciones o sensibilidades. Este relato sobre los elefantes contiene casi la totalidad de las ideas e intenciones que puso el naturalista en su historia natural respecto de los animales. En primer lugar, la creación de la naturaleza, seguida de una descripción más o menos detallada de estos paquidermos, su sensibilidad y docilidad, los prodigios que realizan, su cualidad natural para percibir los peligros, las formas de apareamiento y sentimientos amorosos para con algunos humanos, aspecto en el que destacaron además ellos por su memoria. En este caso, como en muchas de sus descripciones de este tipo, rescata su aparición, como ya lo señalamos, en el escenario romano. Como hemos señalado, una mención especial merece la relación con los humanos y su explotación determinada de manera especial por la codicia ilimitada y el afán de lujo con el cual los primeros introducen una distorsión profunda en la naturaleza, modificando el sentido natural asignado a ellos. Se ingresa así en lo que un lector contemporáneo, nosotros, podríamos identificar como un sentido ético-ecológico expresado por Plinio el Viejo, aspecto que se le empieza, por cierto, a prestar mucha atención en tiempos recientes. Es un primer ecólogo o no. Hay opiniones al respecto muy interesantes, los trabajos de Andrew Wallace Hattrill en este plano. En este punto, la presentación de Plinio llega a un momento para el cual no presenta una solución. Si el hombre, el primer punto explicado, es una de las tantas creaciones de la naturaleza, y si más aún, toda ella le está destinada al hombre, tal como señala en la apertura del libro séptimo, dice Plinio: el comienzo se dedicará con toda razón al hombre, por cuya causa parece que la naturaleza ha engendrado todo lo demás, con un precio muy grande y cruel frente a tantos dones suyos, de manera que no se puede juzgar si la naturaleza ha sido para el hombre la mejor madre o la más funesta madrastra. Si en él ha puesto todas las posibilidades que hemos mencionado en el hombre, ¿cómo es que su comportamiento puede resultar contra la naturaleza, que es su propia creadora? Más bien podría tratarse del despliegue, que el hombre despliega todas sus posibilidades en el servicio de sí mismo, tal cual fue establecido desde un principio. Los ejemplos de este tipo se multiplican a lo largo de todo el texto, tanto cuando se refiere a la tierra, a las aguas, así como al aire poblado por las distintas aves. Este proceso habría conllevado un cambio en las costumbres romanas. A manera de explicación sintética, diremos que Plinio, al igual que otros muchos analistas, poetas y artistas romanos de su tiempo, adoptó, pero también elaboró con contenidos propios, un relato sobre la crisis y decadencia de las costumbres, por efectos de la actividad lujuriosa posterior al enriquecimiento de la ciudad. Esto afectó a los hábitos que, cultivados desde los primeros tiempos de Roma, habían cimentado lo que consideraba el correcto orden social. Su narración se ubica en la línea de Calpurnio Pisón, de Tito Livio y hasta Suetonio, argumento similar que a su modo también desarrollaron los griegos, Polibio y Posidonio. Una parte significativa de estos autores relacionaron las virtudes con figuras específicas del temprano período republicano. El paradigma histórico de Roma está, para estas figuras que he mencionado, en 250 años antes que donde ellos vivieron.
mientras que su transformación tuvo como protagonistas a los comandantes de las conquistas, a los hombres de negocios y posteriormente, como se mencionaba ayer en una de las exposiciones, a estos libertos, ¿eh?, que se enriquecieron con las conquistas y los negocios derivados de ellas. Estos dos argumentos, enriquecimiento y cambio, se encuentran presentados de manera simultánea en la obra, tal como se ilustra en el tratamiento que en el libro 9, dedicado a los animales del mar, da a la extracción y uso de las perlas, a partir de los párrafos 102 y que se extiende hasta el 123. Las perlas, los anillos y los perfumes serían los tres elementos o aspectos en los cuales se puede encontrar el máximo despilfarro. Está por todas partes, pero hay tres que lo sostienen. Las perlas. En el primero de los párrafos señalados, en el 102 del libro 9, inicia el tratamiento de las conchas del mar. Y ya en el 104 señala que está bien que los humanos se alimenten de los frutos marítimos. Y sí, está muy bien. Introduciendo, eso sí, el cuestionamiento respecto de los motivos por los que hombres y mujeres llevan las perlas, comillas, en sus orejas, en sus cabezas y en todo el cuerpo. En este contexto, las perlas adquirieron el valor máximo discursivo. Abordó a renglón seguido informaciones sobre su ubicación y sus distintas formas, de acuerdo a los lugares en que se encontraban. Las defensas con las que la dotó la naturaleza para protegerse y sobrevivir a los embates en su medio, se encontraban en las rocas o en alta mar protegidos por escualos, mecanismos que al final les sirvieron de poco, el momento en que la mano humana se dedicó a extraerlas. El costo de su extracción representaba un alto riesgo para quienes lo realizaban y esto, señala Plinio, agregaba valor al producto. El mercado de las perlas generó una demanda tanto de hombres como mujeres. Dice, pero qué poca cosa es esto para los que aprecian la púrpura, los conchiles y las perlas. No tenían bastante, sin duda, con meterse el mar por sus tragaderas, sino que se lo llevaban puesto encima las mujeres e igualmente los hombres en sus manos, en sus orejas, en su cabeza y en todo su cuerpo. Plinio ahonda su denuncia de este lujo excesivo, mencionando los casos de Lola Paulina, esposa del emperador Cayo, estamos hablando de Calígula, quien en una comida sencilla de esposales, probablemente celebrada en provincia, se presentó, comilla, cubierta de perlas y esmeraldas, que refulgían entrelazadas por toda su cabeza, en los cabellos, en las orejas, en el cuello y también en sus dedos, cuya suma ascendía a 40 millones de sestercios. Ella, y aquí Plinio, ¿no es cierto?, no había obtenido estas perlas del emperador y marido, sino que era una herencia de sus antepasados, lograda, por supuesto, con el saqueo de las provincias. Y también el caso del corrupto Marco Lolio, quien, habiendo caído en desgracia, prefirió morir a deshacerse de sus perlas, también avaluadas en 40 millones de sestercios, joyas que había podido adquirir luego de recibir regalos de los reyes de Oriente. ¡Qué contraste!, asegura Plinio, con esos antiguos romanos que nunca se hicieron de fortunas personales a partir de las primeras conquistas, que protagonizaron, tal como lo atestiguaban los casos de Fabricio Lusquino y Curio Denato, la sobriedad de los romanos. En los libros, para los que gusten de esto, pero queda como tarea, está aquí incluida la famosa anécdota de las perlas de Cleopatra, que se consumió la bebida más cara de toda la historia. Ni siquiera los grandes millonarios actuales pueden consumir la bebida. Ahí ustedes quieren averigüen al respecto. En los libros finales, Plinio abordó el tema de la minería, el libro 33, que es verdaderamente muy famoso,
Y relaciono esto con lo que señalaba al principio. José de Acosta, uno de estos cronistas de Indias, describe el Perú y hace una descripción de la gran minería de Potosí en esa época, un gran descubrimiento. Y justamente va comparando la descripción de Plinio en Hispania, la minería en España, con la de Potosí. Y dice, pero al final dice, José de Acosta dice, la explotación en Perú es más fácil que la de Hispania, porque en Hispania estaba el problema del agua, que estaban muy abajo las minas y en las montañas había que drenar el agua, hacer algo que voy a hacer una referencia. En cambio Potosí, bueno, es una minería que se practica más en los cerros. En los libros finales, entonces, Plinio abordó este tema de la minería, su explotación y los usos que se le daban en su tiempo. A propósito de esta enorme fuente de riqueza, solo de las minas de Hispania, dice, se extraían 20.000 toneladas de oro por año y otras tantas de plata. Incorporará, a partir de esto, nuevas reflexiones a su relato respecto a estas transformaciones. La explotación minera evidenció los dos puntos del ovillo de la metalización de la sociedad. Una de estas puntas representaba a los mineros que trabajaban en las perforaciones que se hacían bajo tierra, así como también quienes se desempeñaban en los túneles que penetraban las montañas para drenar las aguas y posibilitar su explotación. Las condiciones de trabajo eran las peores conocidas en los amplios espacios imperiales. La mayor parte de estos trabajadores no llegaban a ver la luz del día durante varios meses. Metidos en las cavernas, digamos, iban sacando encadenadamente los metales, entonces los que quedaban dentro no veían la luz, señala él, durante varios meses, o debían colgar de los andamios mientras hacían escurrir el agua para iniciar la explotación. Nada indica sobre el pago recibido por estos trabajadores, quienes dañaban irremediablemente su salud. En el otro extremo se encontraban quienes obtuvieron los beneficios de estas operaciones y que decidieron exhibirlos en el espacio público como símbolo de su nuevo estatus alcanzado. Si las perlas llegaron a los cuerpos de los romanos, el oro extraído de las minas lo hizo a sus dedos, especialmente de los caballeros, a través de las confecciones de anillos, un uso que los romanos antiguos habían realizado de forma muy acotada. A sus dedos, a través de los anillos, y a sus bolsillos, por medio de los denarios de oro y las monedas de plata que empezaron a acuñarse, reemplazando el sistema de trueque que había imperado hasta ese momento. Y también por medio del polvo de oro para embellecer los grabados artísticos y artículos de artesanía, tema este último sobre el cual Plinio se explayó de manera extensa. La generación y circulación de estas enormes riquezas, de las que aquí solo hemos mencionado algunas, pero creo que da una imagen al menos de la dimensión, pero cuyas fuentes se diversifican y se extienden en la explotación y el uso de cada uno de los recursos de la naturaleza, generó una enorme riqueza que la sociedad romana comenzó a conocer a partir de su expansión. Teniendo en cuenta que el escenario principal del relato de la historia natural es la ciudad de Roma y sus habitantes, corresponde destacar que en ella se había concentrado una parte importante de este enriquecimiento y que la mayor parte de los casos presentados por Plinio se dan en este contexto. Otras expresiones de este enriquecimiento, no solo a nivel romano, se encuentran en varios escritores del período. Plinio escribió desde el escenario imperial romano de mediados del siglo I después de Cristo, cuando Roma había alcanzado, lo sabemos, la mayor parte de su expansión. Si bien fue este contexto aquel en que el autor advirtió el declinar de las costumbres, esto no lo llevó a cuestionar de manera radical el proceso de conquistas. Aún más, su carrera como funcionario imperial cercano al poder
puede tenerse en cuenta como una evidencia a este respecto. Los actores y favorecidos fueron tanto los comerciantes y funcionarios relacionados con el orden ecuestre, muchos provinciales que participaron en las diversas esferas del proceso, así como esos ya mencionados libertos enriquecidos, hasta niveles desconocidos absolutamente en la antigua y pobre, y otrora, ¿no?, pobre ciudad de Roma. Los caballeros, en el caso del mandato de las provincias, planificaron sus carreras políticas que apuntaban a su inclusión en el Senado. Para esto, y él lo ilustra, por ejemplo, con el caso de Mauritania, en el libro quinto, resulta muy ilustrativo. En primer lugar, desde sus cargos de gobiernos provinciales, llevaban adelante un concienzudo inventario de las riquezas del lugar, asignado para su gobierno. Procedían, y esto nos puede llamar la atención, luego a difundir voluntariamente información falsa para poder actuar con impunidad sobre esos bienes. Y ya enriquecidos, se proyectaban a magistraturas mayores. Ubicados en Roma, invertían sus riquezas en otros negocios y destinaban una parte a la figuración en el espacio público que los caracterizaba. Junto a esto, se ubicó a esos otros que no manifestaron ningún interés en participar en asuntos públicos y gastaron sus fortunas en términos exclusivamente personales. Toda esta nueva riqueza y los comportamientos correspondientes minaron las costumbres romanas. El paradigma de las buenas costumbres, estuvo representado por ciertas figuras a lo largo de una dilatada historia, pero las concentró como nadie en Lucio Cecilio Metelo, cuyos méritos, ampliamente reconocidos por los ciudadanos, fueron exhibidos por su hijo con motivo de las honras fúnebres de su padre. Situación reportada por Plinio de manera extensa, con la intención de presentar en esa figura, la quinta esencia de la romanidad antigua. Digamos que Lucio Cecilio Metelo dirigió exitosamente las tropas romanas contra los cartagineses y aseguró el dominio de los vencedores sobre Sicilia en el año 250. Fue cónsul por segunda vez en el 247, dictador de las leyes, pontífice máximo hasta el momento de su muerte, el 242. Desde el 242 al 221, momento de su muerte. Incluso se le atribuyen leyendas de acciones públicas muy destacadas. ¿Qué es lo que dicen? El hijo dice que su padre, que contiene esta quinta esencia de las virtudes, había reunido las 10 cosas más grandes y mejores, en cuya búsqueda empleaban su vida los sabios. En efecto, había querido ser un guerrero de primera fila, el mejor orador, el más valiente general, que bajo su auspicio se llevaran a cabo las empresas más grandes, ocupar el más alto cargo, tener la mayor sabiduría, ser considerado el senador más grande, conseguir mucha riqueza de manera honrada, dejar muchos hijos y ser el más ilustre en la ciudad. Estas cosas le habían acontecido solo a él y a ningún otro desde la fundación de Roma. Resulta posible advertir en primer lugar la virtud militar del soldado y del general, una que en el pensamiento romano tenía una dimensión social, no obstante, la fama personal que pudiese otorgar a quien las encarnara. A esta sigue aquella de carácter cívico y que se explayaba en la vida política, orador, desarrollo de los cargos, senador más destacado, todo lo que conformaba a un hombre ilustre. Por último, la virtud filial de un hombre rico y honrado, que es padre y guardián de los hijos. Nos parece que a través del reporte de este discurso, Plinio nos pone delante de muchas historias y escritos romanos, pero nos habla con especial fuerza, las palabras de Cicerón, a quien él cita muchas veces, en su explicación de lo que es el hombre público dentro de Roma. La inclusión del discurso en favor de Lucio Metelo contenía un aspecto que Plinio consideraba central y que radicaba en la dimensión pública de una obra y una vida. Él mismo,
el mismo Plinio declaró en el prefacio de su obra que su historia buscaba promover a esos lectores a los que él proponía la sencillez, ayudar a que vivieran de acuerdo a la naturaleza y con ello pudiesen elevar sus existencias a un nivel de distinción. Al enorme conocimiento que él había reunido sobre variados temas, desde los griegos en adelante, tenía un marcado sentido de uso ético, según la expresión utilizada por la historiadora Eugenia Lao. Esto es, repetimos, en su utilidad social, pero también como una demostración de que tal cosa era posible en una sociedad que, signada por la avaricia, había abandonado el interés por valorar y producir saberes. Plinio recurrió de manera habitual a los contrastes en la construcción de su escritura. Así, a los varios Lucio, Cecilio, Metelo, que en Roma habían sido, se contraponían esos hombres de reciente enriquecimiento, despilfarradores, que carecen de cualquier voluntad de dimensión pública en su accionar. Una lista selectiva y relativa, por lo tanto, incluye los nombres de Marco Craso, entre estos grandes enriquecidos, Sila, Mario, junto a Apicio, que en los tiempos de Tiberio gastó su fortuna de 90 millones de sestercios en sus creaciones culinarias y grandes fiestas antes de darse muerte para evitar la pobreza que se le avecinaba. Este Apicio tiene un papel muy destacado en la historia culinaria, ¿ah? Aparece gran creador de recetas, de platos, pero se gastó 90 millones. Dice que cuando le quedaban 10 se suicidó, porque dijo que no iba a alcanzar a comer con lo que le quedaba de vida, así que no. Y se suicidó. A este Apicio, Plinio lo describió como el más tragón de los derrochadores, solo comparable con aquel Clodio que bebía perlas disueltas y se las daba a probar a sus amigos, o servía a sus invitados platos con aves que destacaran, una famosa comida, por poseer una belleza en la voz que los asemejaba a los humanos. Pompeyo Paulino, un caballero de Arles, descendiente de una tribu en la que sus habitantes hasta poco vestían con pieles, murió con una gran fortuna y ordenó un entierro fastuoso para sí mismo, 1 millón de sestercios. Estos últimos eran casos extremos de un proceso social profundo generado por el crecimiento del imperio que había desembocado en la orientalización de las costumbres, como resultado de las conquistas de Oriente, argumento que aparece de manera constante a través de las referencias explícitas o como base de los análisis y estudios de casos desarrollados por Plinio. Fue en el siglo II a.C., específicamente a partir de la conquista de Grecia. Quisiera iluminar este punto, ya final, que se encuentra en la Historia Natural 3347 y que refleja la profundidad definitiva que otorgaba a este argumento. Voy a leer libro 33, por lo tanto el libro dedicado a la minería, un párrafo que tiene alguna extensión, pero me parece muy ilustrativo. Pero no es solo por las cantidades de plata que hay tanta molestia entre la gente, puesto que también hay una pasión más violenta por objetos de artesanía fina, cosa que se remonta a un largo tiempo anterior, cosa que no se remonta a un largo tiempo anterior, por lo que nosotros los de este tiempo podemos exculparnos. Cayo Graco tenía unas figuras de delfines por los que había pagado 5.000 sestercios por libra, mientras que el orador Lucio Craso tenía un par de copas grabadas, obra del artista mentor y que le costaron 100.000 sestercios, aunque debe admitirse que él estaba muy avergonzado para usarlas. Es también sabido que tenía algunas jarras que compró en 6.000 sestercios por libra. Fue la conquista de Asia la que introdujo el lujo en Italia por primera vez, en el momento en que Lucio Escipión llevó en el desfile de su triunfo 1.400 libras de plata labrada y jarras de oro que pesaban 2.500 libras. Esto sucedió en el año 565 de la fundación de la ciudad, 189 a.C. Pero recibir Asia como un regalo producto de la herencia a la muerte del rey Atalo implicó un golpe mucho más serio
a nuestras costumbres y fue más desventajosa que la victoria de Escipión. En esa ocasión desaparecieron completamente todos los escrúpulos a la vista de la exposición y posibilidad de compra de estos artículos en las subastas de las pertenencias del rey realizadas en Roma. Esto ocurrió en el año 622 de la fundación de la ciudad, 132 a.C., así como el intervalo de 57 años en que nuestra comunidad había aprendido no solo a admirar, sino que también a codiciar la opulencia extranjera. Un golpe que también se había dado a las costumbres por el enorme impacto de la conquista de Acaya. Durante este intervalo de tiempo se introdujeron las estatuas y las pinturas, año 146. En medio de la abundancia, la llegada del lujo, se dio de manera simultánea la caída de Cartago. Una coincidencia fatal que nos dio de una vez y al mismo tiempo un gusto por los vicios y una oportunidad para satisfacernos en ellos. Algunos entre los mayores vieron también la posibilidad de aumentar su estimación a partir de estas riquezas. Una última reflexión. ¿Por qué Plinio planteó el tema del lujo como de un argumento, como a su argumento, y lo asoció a la mencionada decadencia? ¿Por qué en fecha tan tardía, cuando la importancia y el control del lujo ya no formaba parte del programa político imperial? Había sido dejado. ¿Por qué? Por último, adhirió a una clave hermenéutica que abría tensiones con otras partes de su obra. Al momento de realizar esta presentación solo tengo algunos puntos explicativos y espero poder llegar a una mayor claridad en la medida que avance la reflexión al respecto. Plinio comparte ese ambiente estoico y particularmente la recepción de las ideas de su contemporáneo Séneca. Otro. Aparece como derivada de la narración anterior su visión de que el paradigma moral de Roma tiene un pronunciado componente histórico, para él vigente cuando escribe, que se desplegó en largo periodo entre la fundación de la ciudad y las primeras conquistas imperiales. Su adhesión a los Flavios, él es funcionario Flavio, con Vespasiano específicamente, se relaciona con una esperanza de restauración de las costumbres romanas. Eso es una aspiración de él. Por último, permanece en el lector la duda por aquello que lo llevó a plantear su relato como una decadencia y no como una transformación de las costumbres. Este punto es importante porque Plinio muestra cómo cambia ese mundo. En su relación con la naturaleza, con los productos de la naturaleza, él muestra cómo cambia. Sin embargo, ese cambio, que él muestra muy claramente, lo considera o lo coloca en esta clave explicativa de decadencia de las costumbres, y ahí hay una tensión que no queda demasiado resuelta en el relato. Ahora, esta última reflexión, y que es con la que cierro, ¿por qué Plinio plantea esta decadencia? Probablemente sea una interrogante que nos ubica en el horizonte cultural del lector contemporáneo. Un lector que está impregnado, como la gran mayoría, por ese autor, por Norbert Elias, en su libro El proceso de la civilización, del año 1939. El proceso de la civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, en que planteó la construcción y modificación de las costumbres como un lento proceso relacionado con las nuevas circunstancias de cada época. Esta referencia a Elias es equivalente a señalar, respecto de esta nueva visión de las costumbres, no como cortes, ¿no?, como transformación, es equivalente a señalar que en el mismo 1939 Ronald Syme signó definitivamente cualquier comprensión de la figura del emperador romano Augusto en su obra La Revolución Romana. Estos dos libros tienen una historia similar. Publicados en el año 39, no recibieron una mayor atención, circunstancias mundiales incidieron en esto. En la década del 60
En 1960 estos libros fueron recuperados y han pasado a ser dos pilares del pensamiento del siglo XX. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días. Sabe, quería preguntarle, quizás se aleja un poco de su ponencia en un sentido estricto, pero de cierta manera igual guarda relación, que me llamó la atención cuando el hijo de Plinio nombra que su padre hizo 10 cosas de las más grandes y mejores. Entre estas, estaba pensando el otro día, una búsqueda por parte de los romanos, principalmente en época de monarquía e imperio, sobre una figura de líder ideal. Y este líder ideal encarnaría ciertos valores, pero siendo más concreto, están en una constante búsqueda tanto de un princeps como de un pater. Quería hacerle como este análisis, en primer lugar si es correcto, y en segundo lugar cómo se podría aplicar a esta lectura que hace Plinio, el hijo de Plinio el Viejo, a estas 10 cosas más grandes y mejores. Yo creo que en una perspectiva histórica, lo que uno observa es que casi todas las sociedades han construido, o grupos dentro de las sociedades han construido e impuesto en determinados momentos como estas figuras que tú llamas del princeps o del pater, estas figuras. Y una de las corrientes que siempre se ha expresado y ha tenido distintas denominaciones es aquella que pone el paradigma de la sociedad en un momento del pasado. Y dice, bueno, nosotros nos medimos con un X momento, algo que hoy día quizás sea más discutido, pero que hasta hace unas décadas atrás, por ejemplo, en el caso de países como los nuestros, la independencia. Quienes habían participado en la independencia. Y esas eran las figuras con las cuales nosotros nos relacionábamos y nos medíamos, que constituían un paradigma. Eso estuvo presente en Roma, también a través de esto que tú mencionas del princeps y del pater. Y una de las corrientes fue Catón, Varrón, etcétera, los que vienen que dicen, bueno, esto se dio en esta época de la República, mientras Roma no se había orientalizado. El problema de fondo que yo señalaba es que esos son los gestores de la orientalización y se producen en los procesos culturales estas tensiones internas, ¿no? de una gestión de construcción de un imperio, y se entra en crisis con los resultados que esa gestión tiene en planos más o menos determinados. Hay que pensar que una persona como Plinio está colocando este paradigma más o menos unos 250 años antes de él. Ese habría sido el momento. Y de ahí, lo que vendría de ahí sería esta decadencia. Eso podría comentar a tú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o consulta, profesor Bausa? Primero quiero felicitar al profesor Nicolás Cruz por la claridad expositiva de la comunicación que acaba de brindarnos. Y quería añadir un detalle a propósito de la permanencia, de la vigencia del pensamiento de Plinio. Seguramente todos ustedes conocen un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Borges recuerda que en un momento viajó a la banda oriental, es decir, al Uruguay, y que conoció a un tal Ireneo Funes, y este Ireneo Funes, sabiendo que Borges estaba en la literatura, le pidió 3 libros, porque quería aprender latín. Y entonces le entregó un volumen de Plinio el Viejo, el diccionario de Quillerat, y un tercer volumen que ahora no recuerdo. Este Funes tiene una caída de un caballo, de un redomón, y en lugar de perder la memoria, es decir, una amnesia, a causa de la conmoción cerebral tuvo una hipermnesia, es decir, la imposibilidad de olvidar.
Eso es lo que cuenta Borges en esta ficción. En una oportunidad, la señora María Kodama me permitió ver la biblioteca personal de Borges, que tenía casi 2000 volúmenes. Yo revisé solo los 300 volúmenes del mundo clásico. Lo primero que hice, como imaginarán, fue ir a ver el volumen que tenía Borges de Plinio. Era de la Loeb Classical Library. Y en el volumen abrí exactamente el pasaje cuando Plinio cuenta la historia de unos generales que tenían una memoria prodigiosa, que conocían el nombre de todos los soldados. Y como nota marginal, escrito en lápiz, Borges había hecho apuntaciones. Quiere decir que Plinio sobrevive también a partir de Borges en este cuento, que es un cuento harto famoso. Nada más. Sí, yo también querría felicitarle por esta magnífica conferencia y añadir elementos que provienen de lo que yo conozco bien, que son las inscripciones. Plinio habla del lujo, describe los elementos de lujo, dice que las gemae son las cosas lo más lujoso, el representante máximo del lujo, y las inscripciones nos hablan constantemente de ese lujo, las inscripciones que son las fuentes primigenias directas. Entonces nos hablan de esas donaciones de estatuas de plata, de kilos y kilos de plata que se hacen en la Bética, en Italia, en otras provincias, y sobre todo hay unas descripciones interesantísimas de las joyas que llevarían esas estatuas. Hay que ver ese lujo majestuoso que decoraría ciertos santuarios romanos. Entonces describe, insisto, como hace usted muy bien, en la importancia de las perlas, estudiadas por nuestro colega Schneider. Las perlas, habría un comercio del Índico muy importante, y de las esmeraldas, todas esas joyas descritas, mezcla de ópalos, de perlas y de esmeraldas que decoraban de forma detallada todas estas estatuas. O sea, que hay que ver una crítica al lujo, porque el lujo estaba por todas las partes. Era una muestra de las riquezas fundamentales en todas no solo en Roma, sino en todas las ciudades del imperio. Bien, gracias por la... Voy a... compartiendo, él dice que de todos los lujos, bueno, las perlas, digamos, indudable, pero que el más alto es el perfume, porque además queda poco tiempo en el cuerpo. Entonces dice, mire todo lo que hacemos, injertamos árboles, lo sacamos de aquí, etcétera, se echa y después de poco tiempo se va. Entonces eso él lo pone como el máximo. Respecto de compartiendo lo que usted señala del lujo, lo cual efectivamente así, lo que llama la atención de él es que lo ponga como el gran problema romano, de la sociedad romana a mediados del siglo I, que debe haberlo sido probablemente el siglo II o parte del primero, antes de Cristo puede ser, ¿no? Pero ya cuando él pone este lujo como tema central, para la misma sociedad del programa de Tiberio en adelante, a estas personas el poder los va incorporando. No, un emperador ya no tiene capacidad de llevar la contra o de desarrollar un programa contra estos nuevos ricos que se están desarrollando. Hay que pensar lo que sucede con los libertos bajo Claudio. Es cierto, desde el punto de vista del lujo, los libertos, que son estos ex esclavos, ¿no? Que sean, para los estudiantes, que se han liberado y que viven completamente dentro de la sociedad. En ellos hay un lujo que es enorme. Pero justamente cuando Plinio dice esto, lo que uno ve, el comportamiento del poder político romano, por decir en esa época, es la aproximación de estos libertos, llegando incluso, bien sabemos, bajo Claudio, a cargo de primera magnitud. Entonces, lo que queda como dentro de la investigación y que uno trata de comprender es por qué le concede al lujo en ese momento, digamos, esa importancia. O sea, aparece un poco desfasado en el tiempo, con el tiempo. Y lo que usted señala de las estatuas, magnífico, las inscripciones, me interesa mucho, se lo agradezco. Leí entre estos de una profesora española, Fernández, sobre la púrpura y el poder, en un estudio en Hispania, ¿no? Esto me pareció a mí, por lo menos. Sí. Qué bueno. Compartimos ese punto. Profesor De Santi.
Bueno, yo también, profesor Cruz, me sumo al agradecimiento por su comunicación tan clara y tan importante. Dos, uno es una pregunta y uno es una posible colaboración con su trabajo. Usted mencionó la importancia de Plinio para los cronistas de América, tema muy interesante. Yo me he ocupado en algún momento acerca de los profesores universitarios en la Universidad de Córdoba en el siglo XVIII, cuyas clases constan de innumerables citas permanentes, ¿no? Permanentes. Y, por ejemplo, autores como Plinio no aparecen jamás. Sin embargo, aparecen, por supuesto, autores como Atanasius Kircher, Malebranche, Descartes, permanentemente. Cuando uno va a los pasajes, por ejemplo, de Kircher, que son citados, Kircher sí cita muchísimas veces Plinio. Sin embargo, este iluminismo que llegó a la Universidad de Córdoba en el siglo XVIII calla autores como Plinio. Yo siempre tuve una duda, y no solo de Plinio, pero Plinio entre ellos. Y he leído algún trabajo que la explicación es porque estos autores iluministas privilegian, digamos, el empirismo por sobre la descripción especulativa. Quisiera saber si eso podría ser una explicación. Y quizás una contribución, paradójicamente o extrañamente, este tema del el lujo es un tema que la última tragedia griega, digamos, de finales ya del siglo V abordó profusamente, y que se concentra no tanto en la obtención y en la captación, digamos, del dinero, sino en el poder de la mostración, ¿no es cierto? O sea, el lujo no como tener, sino como mostrar que tengo. Sí, también no podría ser, digamos, quizá una fuente cultural, ¿no es cierto?, para el tratamiento de Plinio. Muchas gracias. Perfecto. En lo de los profesores de Córdoba del siglo XVIII, bueno, ya el siglo XVIII, los estudios de la naturaleza, de la ciencia natural, habían tenido su desarrollo. Y entonces Plinio fue quedando un poco de lado. Montaigne, en uno de sus ensayos, creo que es del libro primero, el 25, creo, él dice, cualquiera se permite empezar a decir que Plinio estaba equivocado en esto, que no tiene... O sea, indica un cierto declive. En el caso chileno, de los estudios clásicos en Chile también, eso yo concuerdo con eso, ya no aparece. Y claro, en la medida que Buffon, etcétera, vayan con su desarrollo, el modelo de Plinio va a ir quedando un poco más. Pero siempre va a tener estas incrustaciones de importancia. Y respecto de lo de mostrar el lujo, muchas gracias, eso me parece muy, muy interesante, en esa división que hace Plinio, porque los distintos grupos pueden ser motivos de crítica a él, pero sobre todo estos que se enriquecen para realizar un despilfarro, el excedente, ya gastaste todo lo que necesitas, todo el excedente es despilfarro. Además, es en un sentido absolutamente privado, no para colocar una estatua en un espacio público, adornarla, etcétera, engrandecer el nombre, pero prestar un servicio, sino que en el consumo de estas grandes comidas. Dice que en una comida había 100 invitados y fueron servidos en platos diseñados con oro, pero cada uno de los platos que se sirvieron tuvo a su vez un recipiente, un plato distinto, o sea, ni siquiera los lavaron o los limpiaron, sino que fuera los primeros, adelante los 200 segundos. Entonces, es muy impresionante y claro, el tema del lujo, mira. Bueno, primero, está muy fuerte, ¿no? Sí. Está bien, está muy bien. Bueno, Nicolás, como siempre, gracias por el aporte, por la tranquilidad con la cual lees, que a uno lo pone tranquilo, ¿no? Como que te relaja. O sea, la calma tiene algún valor también. Claro, hasta en nuestro no quiero día entrar tan en apurado. temáticas.
No, lo que quería decirte, a mí así como vos nos has compartido, tú nos has compartido una visión. A mí estoy en esa etapa de la vida académica en la cual determinadas cuestiones me preocupan soberanamente, que es por qué alguien escribe lo que escribe. Todos sabemos, los que nos hemos dedicado y nos dedicamos al clasicismo y a las románicas, que todo autor, aun cuando no sea aristocrático o del ordo senatorial, trabaja para o escribe para. ¿Qué le preocupa a Plinio? Después podría hacer algunas cuestiones, pero lo dejaría para el privado. Evidentemente, viniendo de la época augustal, donde hay todo un replanteo acerca de cuánta responsabilidad tuvo esa élite dirigente rica y ostentosa, es muy probable que esta generación de Plinio lo que esté buscando es que no se vuelva a caer en lo mismo, es decir, recrear, describir con lujo de detalles algo que puede llegar a ser perjudicial para una Roma que se va a volver a salir de cauce. Me suena a esto, sobre todo porque en el grupo nuestro de trabajo del programa de estudios históricos greco-romanos de la Universidad Católica, tenemos 25 miembros en el grupo. Uno de los miembros es una muchachita, estudia Salustio y se ha encontrado que él nos ha hecho una descripción de la riqueza y de cuánto ha llevado a la crisis de la República, una descripción, 4 hojas, en la guerra de Yugurta, y descubrimos que Salustio era tan corrupto como los demás. Es decir, puede uno hablar de la corrupción y no recordar que el corrupto también es él. Entonces, sigo diciendo que cuando uno lee a estos autores le tiene que poner una especie de tamiz, porque lo dice. No le creo demasiado a Plinio, me parece que es parte de ese grupo, y aunque lo describe tan bien porque lo conoce muy bien. Es decir, que no está muy fuera de lo que describe. Claro. Así que no sé si sirve como aporte. Y el último aporte, porque a mí, vos sabés que me encanta la tardoantigüedad, es el autor con mayor cantidad de códices, Plinio el Viejo, de la época de los benedictinos. ¿Por qué? Porque él hace una descripción detalladísima de cómo se siembra y se cosecha. Y en un tiempo donde la barbarie había provocado el fin de la siembra, la obra de él se tornó necesaria. Muy interesante la proyección que tuvo este autor bastante más adelante, ¿no? Gracias. Nicolás. Sí, muchas gracias, estimada. Efectivamente, él es un consumidor. Plinio es un consumidor no de perlas, pero es un consumidor de libros, 2000 libros, de los cuales dice saqué 20.000 datos. Pero él habla de este consumo ético, de un consumo que tiene un objetivo de servicio. Y donde él pone el foco mayor es en este consumo privado, sin ninguna responsabilidad pública, donde yo para satisfacer mis necesidades puedo hacerle a la naturaleza, digamos, todo tipo de transformaciones. Entonces, claro, él se reconoce, pero dice, pero esto tiene un sentido ético. Y ahí está la diferencia de cualquier conocimiento o cualquier uso respecto de quienes lo hacen solo para búsqueda personal. Y él detecta que en Roma ha crecido mucho ese grupo que le identifica mucho con los libertos. Bien, pido un aplauso nuevamente para el profesor